Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos nuevamente para iniciar un diálogo sobre lo que está pasando en el Ecuador. Después del proceso del 19 de febrero, hay primero dos finalistas, que es el señor licenciado Lenín Moreno y el señor Guillermo Lasso. Estas dos opciones son por las que nos hemos de pronunciar el 2 de abril, pero tiene consecuencias, ¿no? Primero, que el 20 la ciudadanía estuvo en las calles, el propio 19, exigiendo resultados. Y hemos invitado a dos personas para conversar, dos ciudadanos que con su opinión, con su participación, ya sea en redes sociales, ya sea en la cátedra, nos permiten visualizar lo que y ser sensores de lo que la gente está pensando. Es Boris Mantilla y Verónica Albuja y Boris Mantilla, los dos muy activos además, ¿no? en temas de posicionar el pensamiento. Verónica, bienvenida. Boris, bienvenido. Les voy a pedir entonces una reflexión desde la ciudadanía de qué debemos esperar, cuáles son las perspectivas electorales y si es que la opción de voto es esta que hay, o hay una tercera, una cuarta vía. Muchos dirigentes políticos no quieren identificarse, dejan en libertad. Bienvenida, Verónica. ¿Qué estás pensando y qué tuit podrías lanzar a la ciudadanía? Bueno, muchas gracias. Qué bueno compartir con ustedes. A ver, creo que hemos llegado a un momento sumamente complicado, sumamente complejo para la ciudadanía en general, porque no es de absoluta satisfacción los resultados que hemos tenido. Primero, porque la gente ha quedado con ese sabor de qué pasó en las elecciones, qué pasó porque no fue lo que habíamos esperado, que los resultados sean inmediatos, que la institucionalidad, como se dijo en este caso el CNE, que era responsable de los resultados, trabaje como debía ser, que era el tema de resultados inmediatos. Una vez además así había publicitado, ¿no? Claro, entonces en la ciudadanía queda esa sensación de que los datos con los que estamos actuando en este momento son los datos seguros, son los datos que la ciudadanía tuvo la voluntad en las urnas de decir este es mi voto. O sea, entonces, generaron dudas. Generaron dudas. Mira, a mí para el proceso de investigación yo estoy en las ciencias políticas revisando datos, revisando información. Y a mí me queda una duda, porque digo, cuando uno dice datos oficiales, uno tiene que justo remitirse a la fuente, y la fuente es de las instituciones oficiales, Electoral, ¿no? Cada uno. Entonces, en este momento, con esa duda, tú dices, ¿estará bien el margen de error que se menciona que hubo? ¿Estará bien que los resultados que se dieron ese día, los que se dieron 3 días después, los que se dieron ahora oficialmente? Entonces ya hay una duda y eso sí genera para la segunda vuelta ciertas conflictividades, porque entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la razón? Lo van a tener y ahí hay que decir. Entonces la ciudadanía va a tener que hacer un ejercicio ciudadano de controlar las urnas, controlar su voto, ¿qué vamos a hacer como ciudadanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y creo que sí, ahora nos toca organizarnos. Creo que esa es una primera cosa, organizarnos. Ser sí veedores, yo creo que ahí sí es el tweet que tú me decías, un día de tu vida por la democracia. O sea, dona un día de tu vida por la democracia. Esto se llamaría, según el idioma que estoy, un hashtag. Exactamente, creo que es un hashtag. Dije bien. Pero es más que eso, ¿no? Yo creo que ahora es una responsabilidad ciudadana, porque al fin las personas dicen, bueno, ideológicamente me siento identificado con un grupo, ideológicamente me siento identificado con el otro grupo, y hay un porcentaje que dice no me siento identificado con ninguno de los dos. Pero es una responsabilidad histórica la de hoy, la que nos encontramos ahora, la de sentirnos representados por un tema, creo yo, que nos convoca a todos los ecuatorianos desde el tema de democracia. O sea, Boris, ¿cómo han visto ustedes, en cambio? Uno diría, Boris tiene más temas sobre estos derechos de ciudadanía, de la ciudad en general, también de política nacional, ¿no? ¿Cómo han visto el proceso y cómo lo enfrentamos en esta segunda parte?
pese a estas sombras que ya Verónica nos acaba de ratificar, que ella también siente, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Compartir con este panel. Vivimos una pantomima en realidad. El tema democrático para los ciudadanos es algo muy importante, pero para el gobierno es una pantomima en realidad, porque ellos arman todo y ponen en evidencia muchos asuntos fraudulentos que inician desde el momento de hacer las encuestas. Y en eso los ciudadanos estamos siendo cómplices, porque si... ¿Cómplices por silencio será? Bueno, por un lado porque las encuestas independientes ya no tienen no tienen una autenticidad. La misma fuerza. Puesto que dan resultados distintos, ahí ya existe una complicidad con el fraude, puesto que ahí es donde inicia el fraude. Luego vemos que el proceso tiene muchos vicios y ahora vemos nuevas evidencias. Se ha reactivado la ciudadanía, puesto que estaba como en un letargo, en una especie de resignación de que estamos a la deriva con los derechos estos de la democracia, ¿sí? Porque no hay una confianza sobre los resultados. No existe una confianza de parte de los ciudadanos de que esos sean los resultados. Y luego viene el general Castro a decir de que existe unos conflictos también en el manejo. Él ratifica que la cadena de custodia no fue tal cadena, que hay ahí un rompimiento de esta cadena, ¿no? Exacto. Entonces yo pienso que debemos nosotros basarnos de que vivimos una pantomima, en realidad, y no debemos dar oportunidad a que esta pantomima tome fuerza y tratar de, en lo posible, estar presentes para que esto no se dé de esa manera. Puesto que si los ciudadanos no estuviéramos en la calle, no hubiéramos estado en la calle, como fue ese 19 de febrero, hubieran podido haber hecho cualquier otra cosa. ¿Crees tú que sí se hubiese proclamado, como de hecho se proclamó, el ministro de Defensa lo proclamó ganador, y hicieron fiesta y todo eso, aunque tipo 11 de la noche no les quedó más? Claro, yo creería, ¿no? que hasta se hubiera podido haber justificado el conteo manual o todo este retraso que hubo, debido a que existiría un margen muy pequeño y que por ende no se podrían dar resultados porque era peligroso, porque no se debía dar resultados. De esa manera lo hubiera entendido, pero de la manera como lo hicieron no es justificable. Frenar de golpe en el 80 y pico sin informar, sin decir nada, y en base a una presión ciudadana que estaba en la calle en ese momento. Y eso de moraleja nos deja de que nosotros debemos estar en la calle. Y los ciudadanos hemos estado como gallinas locas, y gallinas ciegas. Gallinas ciegas, sin saber lo que debemos hacer. Algunos te dicen no hagas esto, otros sí hagas esto. Y entonces tampoco existe un consenso y tampoco existe una visión. Yo creo que nos hemos equivocado por ese tipo de cosas, pero lo que se hizo el 19 es lo que se debe hacer. La presencia en la calle es importante porque... Y lo que dice Verónica, que para el 2 hay que tomar la camiseta de la democracia y cuidar voto a voto y eso. Eso. Y además tenemos que ir a concientizar en las comunidades, entre la gente. Es algo que la gente debemos hacer. Debemos donar un poco más también. Debemos ir allá. O sea, no solo ese día. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, a través de las redes sociales, que ya existe un consenso de qué es lo que se quiere por el país, que no se puede votar por Lenin. Ya existe eso. ¿Sí? Yo pienso que en Twitter definitivamente que sí, en Facebook podríamos decir que está bastante adelantado, pero si no hubiéramos salido a las calles, las personas de las comunidades no se hubieran enterado de lo que estaba sucediendo. Es a partir de ese instante en el que estamos en las calles que la gente que no accede a esa información se da cuenta de que algo está pasando. Y eso es algo que no medimos, porque mucha gente dice, no, ya la calle ya no sirve. Siempre sirve la calle siempre sirve, porque es una forma de expresarse más allá de los límites que te permiten las redes sociales. Verónica, esto de lo ideológico, algunos dicen que no, que lo ideológico un poco desapareció en el mismo gobierno que se declaraba de izquierda, después habló de una izquierda infantil, no sabemos si ellos eran la izquierda madura, entonces si se puede determinar, uno dice no, esto es un populismo manejado sí con principios
de la izquierda de mediados del siglo pasado, o sea, un estalinismo, ¿no? ¿Cómo la gente debe reaccionar? ¿Estamos para reconstruir la democracia y las izquierdas, sectores sociales a los que has asesorado durante algún tiempo, estarán pensando en cómo recuperar o diciendo que aquí hay izquierda y derecha? A ver, el tema de izquierda y derecha no va a terminar. Ya. O sea, que estamos en una crisis, al menos en Ecuador, ¿no? Que estamos en una crisis política y de partidos políticos es una realidad que no solamente se dio en el 2006, sino que se está dando ahora. Ya. Y eso es una crisis de representatividad y es el problema en el que nos encontramos en estas elecciones. Pero sí nos toca volver a replantearnos y redefinir las cosas, porque hay una cosa que sí se ha quedado como así como confundida en la población, y eso sí es en general, es si este gobierno era realmente de izquierda o era un discurso trabajado desde la izquierda, pero gobernó con políticas públicas y todo de derecha, ¿no? Y hasta más extremas que algunos otros gobiernos. Representantes, ¿sí?, de la derecha. De la derecha mismo. Entonces es una derecha nueva, es una derecha que apuntó a consolidarse como grupo económico, como grupos de poder. Todas esas discusiones las tenemos que tener y las tenemos que analizar porque son 10 años y es un periodo en el que, sí, haciendo un análisis de esa coyuntura, podemos tener muchos elementos, muchas variables para poder pensarlo. Pero yo creo que ahorita, y es lo que conversaba el otro día con algunos dirigentes de organizaciones, y es que el problema no es ideológico. O sea, lo que estamos viviendo este momento para el 2 de abril no es ideológico. ¿Por qué? Porque yo pongo, y esto lo voy a compartir, que son algunos de los temas que he estado trabajando. El tema de democracia no es de derecha ni de izquierda, son derechos, son cuestiones que las hemos trabajado como ciudadanía y todos, 100%, queremos vivir en democracia, no queremos autoritarismo. El tema mismo de derechos, el tema de participación ciudadana, de estar en la calle, es un derecho. Entonces eso no es ni de izquierda ni de derecha. Claro. Que sea un acto de resistencia ya es otra cosa. De algún sector, y ahí exacto, ahí sí tienes algunas cuestiones ideológicas que pueden estar. El tema de derechos de los niños, el tema de derechos de las mujeres, el tema del derecho a la organización. O sea, pasamos de la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron los derechos humanos, sí, y hemos llegado a que esos derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda. Claro. Son derechos humanos y son garantías que se tienen que dar a las personas, a todos. Y ahí dice, el primer enunciado del primer artículo dice, y dentro de los principios, es que es sin distinción de raza, condición social, condición política, de afiliación. ¿Por qué? Porque son derechos, porque son garantías. Entonces creo que ahí nosotros como ecuatorianos no vamos a entrar en un problema si es derecha e izquierda lo del 2 de abril. El 2 de abril es una cuestión de defender la democracia. ¿Por qué? Porque hay una palabra que ya se escucha en las redes sociales, en algunos espacios, que es no más continuismo. Entonces ahí tenemos que ver qué es el significado lo que dice detrás del continuismo. Está diciendo no a esto ya. Claro, pero ¿qué es el continuismo? Porque algunos dicen no, hay que ponerle nombre y apellido al continuismo. Entonces, si el continuismo significa Alianza País, entonces la ciudadanía o los ecuatorianos tenemos que ver qué pasó estos 10 años con Alianza País. Ya. Porque son ellos los responsables de estos 10 años. Claro, ya son ellos. ¿Sí? Exactamente. Entonces, vemos que hubo control de todos los poderes del Estado, vemos que la institucionalidad sí se fundó, se creó nuevos espacios, nuevas representaciones para atender al ciudadano con calidad, y no se dio. Vemos que el IES no funciona, el call center no funciona, ¿no? La salud entonces es un problema, la educación es un problema. Vemos que los jóvenes justamente el fin de semana estuvieron dando el nuevo examen de bachilleres y salieron decepcionados, salieron rotos las ilusiones y las esperanzas que tenían un buen grupo de ciudadanos jóvenes. Ellos deberían, de lo que se dice, más del 50% de estos jóvenes deberían demandar al Estado por no haberles dado la educación que les permita rendir el examen que les pone el propio Estado. Y eso es atentar contra un derecho, y ahí no es una cuestión de derecha e izquierda, es un derecho que los jóvenes del país y del mundo tienen, el tema del derecho a la educación. Boris, entonces si este tema es por derechos, ¿no están muy agresivas las redes sociales con una confrontación, o es que así está la ciudadanía en general con ganas de ir a ahorcar a alguien? Porque a veces se ve unos... Claro, me explicaban el otro día, no, estos son troles que están provocando y todo eso. Entonces, estos troles que no tienen rostro y que te insultan gratuitamente. Pero sí hay en las redes un debate que pueden, como ustedes dos han coincidido, definir de que la ciudadanía quiere un cambio. Bueno,
Antes hablábamos de que la gente tenía miedo y que no quería decir nada, ¿verdad? Ahora yo creo que ya la gente se destapó y perdió la cuerda completamente, se soltó. Y el destape de los 10 años de Alianza País. Yo creo que sí hay un abuso también, existe un abuso definitivamente, no es la manera. Las propuestas que se tratan de hacer son pacíficas, no agresivas, y en el lenguaje también. Eso se puede demostrar. Bueno, yo pienso que existen redes que son respetables, ¿no? Yo creo que Poder Ciudadano, hay el de Unido Ecuador, y así hay otros más que sí respetan y que tampoco desarman a la misma oposición, porque hay inclusive redes de oposición que desarman a los mismos opositores, y ahí uno puede identificar de que esto es manejado por tal político, tal otro, porque le están... si le están ensalzando o no, entre ellos si le están cubriendo, alabando, ¿no? Entonces, yo creo que sí existen abusos, pero también es un reflejo de cómo somos los ecuatorianos. Yo creo que el ecuatoriano es un tipo de persona muy permisiva al irrespeto. Hemos tolerado mucho, dirías. Totalmente, claro. Somos el maltrato de los sábados que nos acostumbró. Claro, sí. Sí. De hecho, yo pienso que las personas que se molestan por ese tipo de maltrato somos una minoría. El país en su mayoría eso no le importa, más bien le parece muy bien. Que así debe ser una autoridad. Yo he escuchado porque hacemos mediciones de eso, ¿no? Y somos una minoría en ese sentido. Yo pienso que es el reflejo de lo que vemos en las redes sociales, es una forma de cómo se expresan muchos ecuatorianos. Está mal, definitivamente. Los jóvenes son muy activos en las redes sociales, Boris. Los jóvenes estarán ya optando decían que no les interesa la política, ni cosas, estarán optando por posicionarse, pero como que se quedan estos 140 caracteres y no pasa nada más. ¿O ya no? Bueno, nosotros hemos tratado de ver varias redes. En realidad las redes que son de los jóvenes no están politizadas, como Snapchat y otras de ese estilo. En las redes en las que nosotros nos manejamos, que son Facebook, Twitter, el target es más bien de edades altas, por encima de los 35 años. De los 35 años. Existe una participación, sí, nueva de gente joven, pero a partir de las elecciones, en la que ha habido publicidad y que se ha permitido participar, hemos visto que existe una nueva ola de personas muy jóvenes que quieren participar. Pero esto es nuevo. El joven de hoy no le interesa la política. ¿Y cómo está pensando entonces que se debe gobernar? Capaz que sin políticos, pero alguien tiene que hacerse cargo. Sí, bueno, es un tema generacional, ¿no? Ese es un tema generacional que... Nos despolitizaron, podríamos decir. Sí, pero bueno, se irán incorporando, yo creo. Es importante contar con gente joven definitivamente. Verónica, ¿cómo politizamos entonces a la sociedad para que pueda responder? Lo que tú decías el 2 de abril no es un tema de izquierdas ni de derechas. ¿Cómo enamoramos a los jóvenes que vayan menos de 35, que vemos que ellos ya por lo menos están en los 140 caracteres? ¿Cómo les enamoramos en que piensen en el país, piensen en sus derechos, no sean individualistas, sino que en lo colectivo? ¿Tus estudios a qué te llevan en eso? A ver, la primera es, si todos estamos claros que estos 10 años vivimos un estado de violencia y un estado autoritario, es eso lo que tenemos que reconocer. No lo podemos pintar, ni trabajar, ni ponerle otros nombres. ¿No? Y entonces, ese es el primer reconocimiento. El primer reconocimiento es el tema de la violencia. O sea, hubo violencia, sí, hubo violencia en diferentes espacios, y ahí está las solidaridades que tenemos con los diferentes pueblos y espacios donde fueron atacadas las personas. Está el tema de la UNE, está el tema ahora mismo de Morona todavía, que está pendiente. Están detenidos los detenidos, ¿no?, de Saraguro, están los momentos en los que hemos estado en las calles de diferentes circunstancias, pero hemos estado en las calles. Y está el hecho mismo del día de las elecciones, del 19. Pasó el 19 y la gente salió a las calles, es lo que tú decías, Boris. La gente estuvo en las calles porque estaba exigiendo transparencia. Entonces, es un tema muy claro. Claro, o sea,
el tema no es que vamos a ver cómo se puede llamar esa situación o qué nombre le ponemos, no, el tema es transparencia. La gente exigía transparencia en las elecciones, en los resultados de las elecciones. Entonces yo creo que las cosas hay que tomarlas tal y como son, no podemos cambiar la realidad. Y frente a eso sí, ¿qué nos proponemos? La primera es un tema de respeto, la segunda es el tema de perder el miedo. Sí, tenemos que perder el miedo, pero tenemos que perder el miedo y generar esos espacios de participación, generar esos espacios donde todos nos podamos encontrar y decir, pese a todas las diferencias que podamos tener, de conceptos, podemos de ideologías, ¿qué vamos a construir como país? ¿Qué queremos como país? El primero, yo creo que es el tema del respeto a los derechos. O sea, y es lo que hemos dicho en el 2008, los principios con los cuales nos basamos para generar esa constituyente. Lo que pasa es que en esa constitución me parece que se fueron mucho a la declaración de derechos, pero no nos pusimos a ver la estructura del manejo del Estado que estaban armando. Es que tampoco hicimos una socialización a nivel nacional desde todos los espacios de a qué nos estábamos metiendo como país en un proceso constituyente. Yo ahora no creo que tengamos que ir a un proceso constituyente, porque no estamos todavía preparados. Creo que hay que generar las condiciones de posibilidad para que podamos entre todos debatir, ¿vamos a una constituyente? ¿No vamos? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué es lo que vamos a reformar? Porque los primeros 6 meses del próximo gobierno, sea cual sea el gobierno, van a ser de gobernabilidad. O sea, van a ser de credibilidad, van a ser de buscar esos espacios que no creo que sean fáciles. ¿Crees que los espacios con esta asamblea pueda tener? Con tener? esta crisis que tenemos, incluso, que es económica, es política, y la de gobernabilidad que se va a generar con la asamblea, creo que va a ser muy difícil. Y ahí creo que la ciudadanía tiene un rol importante, y es recuperar todos los espacios de participación, como decías tú, reenamorarnos de aquello que nos gusta, que en este caso pueden ser las calles, pueden ser los mismos espacios de jóvenes, los espacios culturales, los espacios de mujeres, para volver a construir nuestra propuesta. Boris, ¿cómo en este camino, cómo pueden ayudar? O sea, ustedes han tomado ya la decisión de integrarse, ojalá se afilien a algún partido y ayuden a construir. ¿Cómo entonces trabajar para que ahora que viene el proceso electoral la gente tome una decisión? ¿Qué recomendaciones les dan? ¿Qué están pensando hacer en las redes? Pero además, ¿cómo visibilizar a la gente de las redes en las calles, como tú decías? Bueno, hay varias cosas. En realidad, la pelota está en la cancha del partido de Creo, en este caso, porque ellos son los que tienen posibilidades de llegar a muchos más espacios. En el candidato, diríamos. Claro, tienen un presupuesto, además. Tendríamos que confiar de que esa estrategia que ellos marquen sea la acertada para poder llegar a más personas. Además, contra una ola de información prefabricada por el Estado, que va a ser nefasta y que ya lo estamos viviendo en algunas cosas, ¿no? Va a ser una de las campañas más difíciles, en realidad. Yo creo que... ¿Es ganable? Sí, es ganable porque se pueden dar momentos en los que además ellos mismos se ponen en evidencia de muchas maneras. La vida les va a pasar factura definitivamente. Si es que hubo fraude, como parece que hubo, las personas que están involucradas les van a exigir sus derechos adquiridos a través del fraude. Además que son delincuentes quienes lo manejan, entonces van a tener sus mecanismos, ¿no? para hacerlo, y son cosas a las que ellos tienen que luego ver cómo librarse o cómo salir de ese... La decisión del sector de ustedes, de este grupo que se los ve, que conversan, que se intercambian datos, y que está dada ya por el señor Lasso, ¿sí? ¿Ustedes creen que esa es la opción? Bueno, definitivamente sí tiene que ser por ello. Yo creo que no hay otra vía, aunque a muchos no les guste o no nos guste, es el único camino ahora, y es el que tenemos que fortalecer. ¿No es un poco bajar de decir vamos a ir por el mal menor? Entonces nos entusiasma, vamos a ir por el mal mismo. Tenemos dos puertas, tenemos 2 puertas, y el no ir no es una opción. Tenemos que ir por una de las dos. Entonces tenemos que ver por la que... O sea que ni nulo, ni blanco, ni estas cosas, ¿no? Eso no es una opción. O sea, el nulo es como decir, me voy a sentar en el asiento de atrás a que me lleven a donde sea. Pero de que vamos todos, no se queda nadie.
Entonces es importante saber qué tenemos que escoger. Y sí es importante el expresarse, el estar en las calles, para todos los grupos de redes sociales y ciudadanos. Es importante adiestrar a las personas de cómo comportarse en las calles, de ser pacíficos, de aislarse de los grupos de violencia, que probablemente son grupos tipo picnic, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso y saber cómo manejarse, saber cuáles son las precauciones que uno debe tener, y en base a eso uno puede hacer mucho a través de la calle. Se nos está terminando el programa y agradeciéndoles además que han venido. Yo espero que las próximas semanas volvamos a conversar para ver cómo avanza, cómo pueden medir el tema. Verónica, ¿cuál es la recomendación? El día de ayer nos decía Natalie Sierra, hagamos de la cuaresma, y me llamó la atención que lo diga, un momento de silencio para pensar en el país y encontrar una respuesta. ¿Crees que con todas estas castañuelas que suenan desde los cambios de los militares y todo eso, es el momento de un silencio, o tú no compartirías eso? ¿Y qué mensaje nos dejas? Yo creo que es un momento histórico y de mucha responsabilidad de todos los ecuatorianos, de todos, incluidos los más jovencitos que votan, en tomar en cuenta justo eso, que la realidad que hemos vivido tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque necesitamos nuevas oportunidades, necesitamos ver justamente qué país queremos construir, y nos hemos dado cuenta que hasta ahora no se ha construido eso que queríamos. Entonces, no perder la esperanza de que sí lo podemos hacer, de que este 2 de abril es el momento en que tenemos que tomar una decisión, y creo que esa decisión tiene que ser con conciencia y tiene que ser una participación absolutamente con un sentimiento patriótico, creo yo, ¿no? Pensando en el país. Sí, pensando en el país, más allá de lo que nos guste o no. Sí, y no tanto por un grupo, por otro grupo, por si pertenezco o no pertenezco, sino porque hoy soy ecuatoriano y tengo que sentirme orgulloso de ser ecuatoriano, y esto es lo que le voy a dar a mi país y a las generaciones que vienen atrás. ¿Decidiste ya por quién votar? ¿Les recomendaste a los sectores sociales? Yo creo que he decidido que el tema del continuismo es una realidad y tiene nombre y apellidos, y es de Alianza País. Entonces creo que no va más y nos está llevando a una crisis muy compleja, muy complicada. Y creo que entonces lo que quiero defender, y lo digo así públicamente, es el tema de la democracia. Yo quiero que el país vuelva a la democracia y que vivamos y nos sintamos orgullosos de ser ecuatorianos. Los ecuatorianos somos trabajadores, no somos gente corrupta. Entonces creo que esas son dos realidades en las cuales tenemos que tomar una decisión. Boris, entonces esto es la reconstrucción de la democracia, también pasa por la participación. ¿Ustedes están dispuestos a eso? ¿En qué sentido? De participar, de entrar en la campaña, ¿sí? O sea, nosotros vamos a fortalecer la imagen a tratar de respaldar la imagen del candidato de oposición, pero sobre todo a poner en evidencia los defectos del candidato de gobierno. Es importante tomar conciencia de que no son los beneficios que pueda tener yo, porque muchas personas a veces es beneficio de inventarios individual. No empezamos a pensar de forma colectiva, pensamos a pensar en forma individual, y eso es una cosa que se ve en las mediciones de la última semana de campaña, cuando Lenín Moreno de repente empezó a subir de una forma muy rápida. ¿Por el bono sería? Claro, una subida del bono, una casa gratis, que de alguna manera va a tener que hacer Guillermo Lasso, como hacen algunas pizzerías que dicen: yo te acepto tu cupón y te doy el 2 por 1 conmigo, pero porque al final de cuentas es un gasto que vamos a tener que hacer. ¿Pero eso no será sumarse al populismo, Boris? Yo creo que ofrecerlo, ofrecer otra y hacer competencia, yo te doy más, yo te doy menos, yo te doy menos, eso estaría mal, porque eso sería entrar en la competición. El decir: yo no voy a competir contra eso, pero por bien del país, para que no te sientas estafado, yo te voy a dar tus becas, te voy a dar tu casita, te voy a dar tu bonito, yo te doy todo eso, pero tiene que ser por el bien del país. Y yo estaría dispuesto a apoyar eso. ¿Tú ya decidiste el voto? Sí, tiene que ser por Lasso, no va a haber otra opción. Bueno,
hasta que ya tenemos voto y medio, entonces. Vamos a ver. Yo les quiero agradecer a Boris Mantilla y a Verónica Albuja que han venido a compartir sus ideas, sus preocupaciones. Espero contar las próximas semanas con ellos para tratar más ampliamente. Quiero descubrir con ellos que han sido muy activos, no, obviamente no solo en el Twitter, pero en esto del manejo de las nuevas tecnologías para hacer política, y hay que redescubrir, porque ahí está una clave de cómo nos hemos de comunicar. En la siguiente media hora estará con nosotros el coronel Alberto Molina para tratar el tema de las Fuerzas Armadas, y no sé si nos alcanza a llegar también el señor coronel Fausto Cobo. Con Boris y Verónica ya nos estamos encontrando. Muchas gracias. Enseguida volvemos.